libertad a aquellos que quieran ir a dormir, a descansar. Está bien conmigo. Dice que tuvieron una actividad física bastante fuerte y aparentemente muchos de ustedes de veras defendieron con toda su vida las banderas, ¿verdad? Y la idea es poder a través de esto entender lo que tiene que ver con qué es defender. Vamos a leer el pasaje de esta noche y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oremos. Padre, pedimos que tú seas el maestro por excelencia esta noche. Sabemos que están bien cansados y es muy fácil, oh Dios, en un cansancio quizás no prestar atención. Señor, guíales, ayúdanos a que podamos prestar atención a lo que tú tienes para nosotros. Danos la fortaleza necesaria para poder asimilar lo que tú deseas que aprendamos, especialmente cuando tú deseas que seamos defensores de la fe que tú nos has dado, de la fe que tenemos en ti, de lo que nosotros creemos, de lo que eres tú, tu Hijo y Dios. Señor, oramos para que en verdad tú nos enseñes y podamos salir de este lugar bien animados y a la vez desafiados a ser esos guardianes de la fe que tú deseas, esos guardianes de la verdad que tú de veras quieres desarrollar en cada uno de nosotros. Oramos en tu nombre y esperamos tu, de veras, oh Dios, tu fortaleza, pero también tu enseñanza en Cristo Jesús. Amén. No hay nada más difícil que defender. Quiero que piensen en un momento cuando estaban defendiendo y aparentemente, digamos, el asunto de la bandera. ¿Qué es lo que más influyó en ustedes para defender? No sé si se dieron cuenta que en esto de la defensa están muy, pero muy involucradas las emociones. Y queremos ganar a cualquier costa, queremos defender a lo que tengamos que hacer. Ahora, cuando estamos defendiendo algo, y ya sea a nivel de voz, a nivel de conocimiento y todo esto, a veces nos molestamos bastante. He conocido gente que se enfurece bastante porque quieren defender lo que están convencidos que es correcto. Simplemente eso enseña que nuestras emociones se involucran bastante. A mí me cuesta mucho. Cuando una persona empieza a hablar en contra del Evangelio, yo lo que deseo es poder cortarle la cabeza. Sinceramente. ¿No está bien? Y a veces lo que hago es mejor me callo, porque no quisiera ofender. Pero me molesta tanto que una persona se atreva, por así decirlo, a cuestionar una fe que es increíble, que es de veras una fe palpable, una fe real, una verdad, la única verdad que existe en este mundo. Pero no me ayuda si me enojo bastante, porque entonces ahora el enojo me lleva hasta decir cosas que pueden herir. Entonces tenemos que tener cuidado, pero tenemos que reconocer. El reto aquí del apóstol es que podamos estar listos para defender lo que nosotros creemos, no importando lo que pueda venir a nuestro alrededor. El deseo del apóstol, el desafío del apóstol Pedro hacia nosotros es la idea de defender. Ahora, noten que no dice atacar. Siempre en la luz de la palabra de Dios tenemos que tener una actitud de defensa, nunca de ataque. Y quizás a veces cuando estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo para ser esos verdaderos guardianes de la fe, pensamos que tenemos que atacar a aquellos que están en contra. No. Ahora hay gente que se va a sentir atacada. Y por eso vamos a ver que tenemos que tener cierta actitud cuando estamos defendiendo. Pero cuando alguien viene
y te pregunta, ¿por qué es que tú no vives una vida como los demás? Una vida de lujuria, una vida de sexo, una vida de droga, alcoholismo, pachanga. ¿Por qué no? ¿Cuál es tu respuesta? Sería muy interesante poder escuchar sus respuestas. Y les voy a decir otra cosa, muchas veces depende de quién te pregunta, así contestas. Porque estás maquinando no querer perder a esa amistad o no ofenderle. Y el Señor no nos dice esto, nos dice simplemente estar preparados para defender aquello que yo estoy convencido que es la verdad, aquello que estoy convencido que Dios me ha dado, aquello que yo estoy convencido que es lo que va a llevarme hacia adelante, aquello que yo estoy convencido que va a cambiar este mundo, aquello que yo estoy convencido que sé que es la verdad y la única verdad. Pero estoy listo para defender eso, no importa qué. Lo primero que quiero que vean es el contexto. Aprendimos ya, ¿verdad?, que el contexto en la palabra de Dios es muy importante. Unos versículos anteriores, en el versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Cuántos han sufrido injusticia? Hoy día una de las cosas que he notado en las escuelas especialmente es que los niños y a veces jovencitos se quejan con sus padres de que su maestro no los quiere, de que su maestro lo tiene marginado. Y cuando los padres van a hablar con el maestro o la maestra, resulta que le está diciendo a esta madre, a este padre, lo que en verdad es ese niño. Ahora, ¿saben? Nuestros padres nos conocen como somos. Pero ¿verdad que queremos aparentar o quieren aparentar ante los padres que el maestro los está tratando muy mal? Y por eso también no le va bien en los estudios. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los padres se van del lado de sus hijos. Y entonces empiezan a decir muchas cosas que los maestros no están haciendo bien o correctamente bien. Yo doy gracias a Dios que mi madre nunca me creyó a mí, sino solo a los maestros. Entonces me fue muy difícil a veces. Y si un maestro o una maestra recibía quejas, ella nos disciplinaba. Ahora, puede ser que a veces era completamente injusto, pero casualmente lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hay veces que tú y yo vamos a sufrir injusticias. Me da eso razón de rebelarme y entonces no ser un buen representante, no ser un buen guardián de la palabra, todo porque yo exijo mis derechos. He mencionado varias veces dos historias, la vida de José, la vida de Daniel. Y sabe una de las razones por qué las he mencionado varias veces, porque en mi opinión, creo que son los mejores representantes de verdaderos guardianes de la fe, verdaderos guardianes de la verdad. ¿Sabían? Y creo que algunos de ustedes saben esto, son los únicos dos personajes en todas las escrituras que no se menciona pecado de ellos. ¿Quiere decir que no pecaron? ¿Ah? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, no es eso. Son un verdadero cuadro, un verdadero tipo de lo que es el Señor Jesucristo. Pero es muy interesante para mí que José fue a la cárcel injustamente. No aparece en la palabra de Dios escrita queja alguna de José porque está sufriendo la injusticia. El contexto en que el apóstol Pedro escribe esta carta a los hermanos, están viviendo bajo un régimen, un gobierno completamente cruel, malvado, odia a los creyentes. Y Pedro les dice, por causa de la justicia, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Una de las razones que es importante pensar en el contexto de este pasaje cuando vamos a leer que debemos ser defensores
es el hecho de que en un ambiente completamente opuesto a la manera de vivir de un cristiano, el Señor dice, gócense porque ustedes van a sufrir injusticia. Todos los gobiernos de cada país alrededor del mundo cometen injusticias y justicias, mayormente injusticias. Solo Dios es justo. Pero si me toca obedecer a ese gobierno, dice el Señor, aun cuando sufras, va a ser para bien. Porque haciendo esto, suena raro, estás defendiendo la fe. ¡Wow! Es muy interesante, porque muchas veces nosotros obviamente no queremos sufrir. Dice, por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Por qué? Dios está en control. No se preocupen. En el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. ¿Quién nos puede hacer daño? ¿Cuántos de ustedes se atreverían a ir conmigo esta noche, a la medianoche, al cementerio de... ¿cuál es el cementerio más cercano aquí? ¿Alguien lo conoce? ¿Ah? ¿Cuántos les gustaría hacer un ¡wow! Ahora, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No entiendo lo que están diciendo. Por curiosidad. Recuerden que la curiosidad mata un gato. No sé si han notado, y me sorprende que la mayoría quiera ir, y quizás por curiosidad, pero usualmente es un lugar que no vamos a visitar porque nos da miedo. Ahora, ¿por qué nos da miedo si todos los que están ahí están muertos? Y los muertos no hacen nada, porque están muertos. ¿O no? Entonces, ¿por qué te da miedo? Debería darte miedo pasar por un lugar a la medianoche lleno de personas que no conoces. Sin embargo, tenemos miedo y estamos a veces, no pensamos bien. Uso el ejemplo porque Dios dice, no debes temer porque yo estoy en control. No debes temer si tú estás haciendo el bien. ¿Y qué es el bien? Lo que Dios me enseña, porque Dios es benévolo. Él es el bien. Él desea el bien para mí. Y todo lo que Él desea para mí siempre tiene que ver con el bien. Y mientras yo haga esto, no tengo por qué preocuparme. Pero quiero que vean, empezando en el versículo 15, aquí tenemos que para tener una defensa correcta, empieza en el corazón. Empieza con una actitud de nuestro corazón. Mencioné esto también antes. Pero miren lo que dice aquí en el versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el apóstol? Cuando está hablando de que debemos santificar a Dios en nuestros corazones, está hablando de una total sumisión y control a Él. Tú puedes conocer muchísimo, saber muchísimo de las Escrituras, prepararte como te has estado preparando, pero Dios dice, quiero tener tu corazón. ¿Vive Él en ti? ¿Cuántos esta noche me aseguran o pueden asegurar que Él vive en ti? La otra pregunta, ¿cuántos pueden asegurar que Él te controla? Si ahora son menos manos. Y qué bueno, agradezco su sinceridad, su honestidad. Él está en mí, el asunto es, ¿está en control? Porque si estuviera en completo control, no me importa lo que me digas para ofenderme, no me va a afectar. Pero cuando me enojo porque no me gusta lo que tú me haces, ya estás controlado por tu carne. Ay, pero qué difícil. Bueno, pero es la realidad. Porque el fruto del Espíritu, lo sabemos bien, ¿verdad? Pero si alguien me la hace, me la paga porque yo soy buena paga. Dios se encarga
Pablo escribió a los hermanos de Roma, haciendo el bien venceremos el mal. ¡Wow! Y el ejemplo que tenemos aquí en este pasaje es el hecho de que estos hermanos están viviendo bajo un gobierno completamente corrupto. Personas haciendo deliberadamente el mal a ellos, injusticias. Les dice, sino santificad a Dios, el Señor. No sé si ha notado y no sé si tiene amistades, y esto ocurre muchas veces en nuestras familias, que hay familiares que les encanta provocarnos, porque saben que somos cristianos. Les encanta. Ay, vos que sos cristianito. Se enoja uno y rapidito le caen, ¿no? Ay, ¿para qué vas a la iglesia? Míralo, mírala tan santulona. Los domingos va que es un angelito a la iglesia y mira cómo se pone aquí. Es como que somos personas que no podemos hacer nada de acuerdo a los estándares de las personas que nos acosan constantemente. Sí, va a haber gente que nos va a provocar constantemente porque quieren, desean que tú demuestres que tu fe, que tu verdad, que la verdad que vives no es real. Y si bien es cierto, va a pasar, yo puedo rectificar los momentos en que yo me enojo y mi emoción me controla y entonces voy a hacer lo que no debería hacer o decir lo que no debería decir. Sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Y es la idea de una total sumisión al control de nuestro Señor, como dije antes. Someternos a su guía e instrucción. Y esto es muy necesario para poder ser un buen defensor. Muy necesario para ser un buen defensor. Puedo saber mucho y salir después de esta semana súper afinado, lleno de conocimiento. Y no dudo que no seremos los mismos, pero si tu actitud no es de una sumisión a Dios, de nada te va a servir. Someternos a su instrucción, someternos a su señorío, someternos a su guía, es lo que Dios dice. Primero que antes de presentar una defensa, es lo que nos habla aquí. Quiero que vayan a Lucas capítulo 12, porque el Señor nos promete, recuerden que yo les hablaba y les decía que tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Señor dice en el capítulo 12, versículo 11, Lucas 12, 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Y usted me dice, ay, entonces ¿para qué estamos estudiando tanto? Si en el momento que me manden una defensa a mí, pues tienes que ver toda la palabra de Dios. Eso es como cuando tú llegas al examen final de carrera, no has podido estudiar o no has estudiado lo que debieras estudiar y pides a Dios que te ayude en el examen. Y no sales bien y después te quejas contra Dios de que no te ayudó, pero Dios dice, eres un vagabundo, ¿por qué voy a decirte? Pero si estudias y te esfuerzas, con mucho gusto te voy a ayudar. Es lo que está hablando aquí. No está diciendo, no te prepares que yo voy a hacerlo con todo. Hay personas, hay pastores en ciertas denominaciones que creen que no tienen que prepararse, que llegan el domingo y el Señor les va a dar el mensaje. Y si usted conoce a estas personas, es muy curioso que siempre predican lo mismo. Con razón, nunca estudian. ¿Será que Dios se equivoca y siempre les está diciendo lo mismo? No es lo único que se acuerdan. En ese preciso momento, por eso no me tengo que preocupar de saberme todo esto de memoria. Creo que Andrés lo dijo varias veces. No es el asunto de agarrar todo y saberlo de memoria.
Era muy interesante para mí ver el ánimo en muchos de ustedes cuando se pararon y pudieron dar toda la cronología bíblica en 10, 15 minutos y en algunos 2 minutos, ¿verdad? ¡Wow! Imagínate cuando Dios te dé la oportunidad de presentar defensa y puedas decirlo, te vas a asustar después. Porque no es que hoy soy muy bueno. Dios se va a encargar de usar todo lo que estás aprendiendo para en el momento preciso lo haces. Recuerda, el Espíritu Santo está en ti y podrás presentar una buena defensa, siempre y cuando estés preparado. Más adelante, en el capítulo 21 del libro de Lucas, hay otro principio muy interesante ahí, porque dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Qué se llama esto? Maquinación. Voy a llegar ahí. Hay personas que hasta aprenden qué es lo que van a decir, lo escriben y van de memoria. Dios dice, no. Propone en tu corazón no hacer eso. Propone en tu corazón prepararte. Y deja que Dios en ese momento te use. Pero no es cierto que vamos preparados y empezamos a ver qué debo hacer, cómo debo hacerlo, y esta técnica. Y hasta muchas veces en muchas cosas aprendemos cómo hablar a otros en otras culturas, cómo evangelizarlos, y aprendemos técnicas. Y no hay nada mal en eso. El asunto es que a veces dependemos de la técnica y se nos olvida que Dios puede usar a un burro para llevar el evangelio a una persona totalmente opuesta a mi cultura. Tengo que estar preparado en su palabra. Y Dios te va a usar. Te va a usar. Si usó a un burro, puede usar a Marco Castro. Porque no me atrevo a decirles a ustedes. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Nota lo que dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual, me encanta lo que dice, no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Se da cuenta? Que lo que estás haciendo durante esta semana, preparándote a ser un excelente guardián de la verdad, Dios lo va a usar en una manera que te vas a asustar y el crédito no va para, ¡uy, qué barbaridad! ¿Qué? ¿Cómo sé? Óigame, si tiene que hablar con un amigo o algo, llámeme, que yo puedo presentar defensa en tu favor. Dios dice, no, prepárate, estás listo, yo te voy a usar. Eso es lo que quiere hacer Dios. No quita el hecho de que debo prepararme, no quita el hecho de que debo estudiar, no quita el hecho de que debo defender, de que debo estar al tanto de todo, que debo prepararme para poder defender. Cuando se mande, cuando se demande. Esto es muy interesante porque hay personas que se defienden sin que nadie les pida. Tienes que esperar. Cuando nadie te está pidiendo nada, ni nadie te está haciendo una pregunta, ni nadie te está retando y tú empiezas a defenderte, eso no es defensa, eso es ataque. Y tienes que esperar el momento que Dios tiene. La defensa dice, noten, regresando al versículo, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, siempre preparados. Nuestro hermano Jeff Adams, quien muchos de ustedes conocen, el pastor de nuestra iglesia que está ya para salir, él en el ministerio hispano viene todos los miércoles o cuando está en la ciudad para enseñar. Entonces recuerdo que a veces, porque él no tiene una secretaria ahora, y pues yo tampoco, Sandra me ayuda muchísimo en esto, pero a veces hay momentos en los cuales, ¿le toca al hermano Jeff o no? Estará aquí, a veces me asomo al parqueo a ver si veo su auto. Digo, qué bueno, aquí está. Un miércoles, eran las 6:30 de la tarde, y usualmente él llega antes. No está estacionado su auto, y pienso, yo creo que él enseña hoy. Fui a revisar y sí, bajé y le pregunto al hermano que siempre le lleva el micrófono al hermano Jeff, le digo, ¿él está? Dice, no está aquí.
y me empezó a entrar un poquito de nervios. Entonces subí, oré al Señor y dijo, dame un mensaje. Imprimí algo que el Señor me había dado hace mucho tiempo atrás y viene y puse el bosquejo en mi Biblia, bajé, ¿ya llegó? No, no ha llegado. Ay. Y después de unos pocos segundos lo veo entrar a él, un poco apurado, y su esposa. Y cuando la hermana Cheryl pasó alrededor mío, me dice, ¿estabas listo? Y nunca se me olvida, solo respondí y hice así. No sé cuántos de ustedes conocen la señal de Boy Scouts. Esto significa siempre listos. ¿Estás listo? Ahora no estoy hablando de dar un mensaje. Cada noche se nos ha pedido un testimonio. ¿Qué te está enseñando el Señor a través de la mañana, a través de las actividades, a través del mensaje en la noche? Algunos de ustedes hablan. Me pregunto que si voy y digo el nombre de uno, ¿qué te ha enseñado el Señor? Posiblemente te deshaces del susto. Pero es simplemente dar un pequeño testimonio. A veces los testimonios se convierten en predicaciones, ya no es testimonio. Testimonio es lo que Dios está haciendo en tu vida, no lo que tú les digas a los demás que tienen que hacer. Segundos, minutos. Listo. Pero dice que debo estar siempre preparado, siempre para presentar defensa. Esto habla de una continuidad, de algo continuo, de algo constante, de algo que debo estar haciendo constantemente, de algo que yo debo estar preparándome siempre. La manera en que nosotros aprendemos es por repetición. ¿Y qué importa si oigo una cosa 10, 15, 20 veces? Más me ayuda. Y cuando podemos compartir muchas veces muchas de las cosas que Dios nos está enseñando, al exteriorizarlas, al mencionarlas, al decirlas, ¿qué pasa en ti? Se te afirma más, se te afirma más. No importa cuánto puedes saber, si Él no es el centro, no estarás preparado. Entonces yo debo estar constantemente chequeando mi sujeción a Él. ¿Está Él en control de mi vida? Josué, cuando Josué es retado, y mencioné también a Josué, cuando él es designado después de Moisés. Y todo el primer capítulo se habla de animarlo. En el versículo 5, para mí es uno de estos versículos que me impactan mucho, porque se le dice a Josué que Dios va a estar con él siempre y que no habrá nada que lo detenga. Nada. Nada. Absolutamente nada lo podrá detener. Es el mismo Dios que tenemos tú y yo. Pero ¿sabe qué le tocó hacer Josué? Siempre estar preparado. Y Dios lo usó grandemente, increíblemente. Ahora, es muy interesante para mí porque esta palabra que aparece aquí para presentar defensa, ¿sabe usted que esa palabra es la que nos da la palabra apologética? Apología. Y estar aprendiendo de esto. ¿Qué es esto? Apologética. Eso es lo que quiere decir esta palabra de defensa. Vayan un momentito al libro de los Hechos, capítulo 22. Porque uno de los que vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que constantemente estuvo defendiendo su fe fue el apóstol San Pablo. Y aquí en el capítulo 22 del libro de los Hechos, voy a leer una parte, no voy a leer todo, pero mire lo que él dice aquí. Varones hermanos, capítulo 22, versículo 1, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y él empieza a decirnos, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia,
pero criado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Se está identificando con sus oyentes. Ellos saben lo que hizo el apóstol y se los está diciendo. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. E inmediatamente él relata su conversión. Dice, estoy presentando mi defensa. Qué interesante que el apóstol en su defensa presenta el hecho de que Cristo lo rescató. No estoy diciendo que es una fórmula para presentar defensa de lo que Dios demanda o de los que ellos o aquellos que nos retan, nos desafían para poder expresar lo que, no solo expresar lo que creemos, pero vivir lo que creemos, pero también el testimonio de la salvación tiene una parte importante. ¿Podrías pararte hoy, esta noche, y dar un claro testimonio de tu conversión? ¿Cómo fue tu conversión? Algunos dicen, es que yo no me quería ir al infierno y por eso me convertí. Wow, ¿serás creyente? Porque la conversión es un cambio. Conversión, convertir, cambiar. Y Pablo lo demostró, y Pablo lo está diciendo como parte de su argumento en su defensa, presentando una defensa. Esta semana quizás es una de estas semanas, como lo he repetido varias veces, más importantes de tu vida, porque estás aprendiendo muchas cosas que te van a ayudar. Si el Señor ha sido santificado en tu corazón para expresar defensa de lo que has aprendido, de cómo Dios va a usar eso para poder derribar los argumentos de otros que atacan la fe que tú tienes. Pero notan que además dice, siempre debo estar listo, siempre, pero ahora va a mencionar dos características, pudiéramos decir, o dos actitudes de cómo debo presentar esa defensa. Y una tiene que ver con ser manso, no menso, pero manso, y la otra con reverencia. Les mencioné al inicio de que muchas veces cuando nosotros estamos siendo atacados por nuestra fe, se nos sube la sangre. ¿A cuántos de ustedes se enojan cuando alguien está atacando su fe y usted quiere decir algo? Muy bien. Como les repito, a mí se me hierve y me enfurezco al punto de que a veces mejor tengo que ver si me tomo otras 4 tazas de café para que se me baje y entonces poder hablar. Pero la emoción es algo que te va a atraer, lo cual es bueno porque eso demuestra que tú quieres defender algo que es real en ti. Pero el apóstol nos dice, presentar defensa con mansedumbre. Y la mansedumbre también significa humildad. He conocido a personas que defienden la fe, pero son muy arrogantes. He conocido personas que, wow, te tiran como a 100 por hora todo lo que conocen de la Biblia. Pero a veces no sé si es defensa o es demostrar cuánto saben. Y lo que estamos aprendiendo aquí no es para llegar a decir e impresionar a otros con lo que sabemos, pero para que Dios use esto en nosotros y presentar una defensa. Ahora quiero que piensen el contexto. Estos hermanos están sufriendo. Y Pedro les dice, estén listos para presentar defensa, para decir a estas personas cómo es que ustedes pueden sufrir la injusticia. ¿Cómo es que ustedes pueden seguir adelante en la vida cristiana a pesar de tanta injusticia que se comete con ustedes por el gobierno o por los que están a su alrededor inmediato?
En Colosenses capítulo 4, versículo 6, Pablo escribe a los hermanos y les dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nos encanta a veces ofender a la gente. Les contaba, ¿verdad?, el otro día que cuando aprendí un sistema de cómo guiar a otros a Cristo, le decía: si se muere usted ahora, ¿dónde se va? Si se muere en este momento. Y pensamos que eso es fantástico. La gente no le gusta pensar en la muerte. Ahora, aún si se está muriendo, les recomiendo que no haga esa pregunta. Y si bien es cierto, sin Cristo va para el infierno, sí. Pero, ¿cómo le hablas? ¿Con gracia? ¿Palabra sazonada con sal? Para que podamos saber cómo responder. Pedro dice, en medio de todo este problema que ustedes están viviendo, toda esta injusticia, estén listos para responder con mansedumbre. Y Pedro no está diciendo: ay, hermano, ¿cómo está usted? Como Dios quiere. No. No. Porque eso tampoco ayuda, porque no va a traer a nadie a la vida cristiana, al cristianismo. Pero cuando ven que estoy sufriendo y yo con una forma mansa puedo decir: por esta razón, porque sé lo que Dios está haciendo, no entiendo mucho de lo que Dios está haciendo, pero yo sigo adelante, y ven el gozo, la paz, la tranquilidad en tu vida. Ven la realidad de tu sufrimiento, pero también ven la paz, la seguridad que tienes de poder seguir adelante. Eso va a atraerlos y decir: ese Dios que tienes es real, háblame. Wow. Pero no solo de eso les dice, no solo debe ser con mansedumbre, pero dice también y reverencia. Y reverencia. ¿Sabe qué es eso? Respetar a la persona que te lo pide. Pero también representamos a un Dios al cual debemos reverencia. Recuerda que tú eres embajador. Pablo escribió a los hermanos de Corinto y les dijo, ¿verdad? Somos embajadores. Somos embajadores que debemos ser guardianes de la verdad. ¿Qué tipo de embajador eres? ¿Uno que se queja siempre? Ay, yo no sé por qué yo sufro tanto, Señor, si yo no falto a la iglesia. Ya fui discipulado y si inventan otro discipulado lo tomo. Y yo siempre que piden voluntarios para hacer, yo hago. ¿Por qué me pasa a mí esto? Pedro no habla absolutamente nada de cómo ellos tienen que hacer o lo que deben hacer. Más que decir, deben presentar defensa mansamente. Y les voy a decir algo, esto es muy difícil por la situación en que estos hermanos estaban sufriendo. Muy, pero muy difícil, porque estaban sufriendo muchísimas injusticias. Sin embargo, Pedro les dice, esta es su oportunidad, por así decirlo, de presentar defensa de una vida cristiana real, genuina, que no todo es color de rosa muchas veces. Ahora, tampoco Pedro está diciendo que qué bueno que están sufriendo. Santiago nos dice que el que se encuentra en problemas, en circunstancias, en tribulaciones, ¿qué dice? Que nos gocemos. Y una buena señal de los problemas y las situaciones difíciles en nuestras vidas es que somos creyentes. Alguien dijo una vez, si no tienes luchas, revisa tu vida, porque a lo mejor no eres creyente. Porque en el momento en que yo me convierto a Cristo, tengo una nueva naturaleza y dentro de mí se arma la Tercera Guerra Mundial. Porque van a haber luchas constantes. Ahora, lo que él dice, que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia, y luego dice, ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Y quiero que ponga atención aquí, porque no es a cualquiera que debemos rendir cuenta o decir porque estoy diciendo, es a aquellos que manden, aquellos que piden. ¿Por qué sufres? Óyeme, ¿por qué te está pasando a ti esto? Si tú eres cristiano y tú vas a la iglesia, y no que Dios te ama, y no que Dios desea lo mejor para ti, ¿por qué te sucede? Muchas veces no somos honestos, porque tú sabes que lo que estás sufriendo es consecuencia de tu desobediencia. Pero dices, no sé, pues Dios lo permite. Y Dios me permitió que yo sufra eso. ¿No eres honesto contigo mismo y con Dios en decir, bueno, esto que me está pasando es consecuencia de mi pecado? Muchas veces pensamos que el perdón de Dios quita la consecuencia. La mejor manera de ponerlo en una forma visual y quizás para que entendamos el perdón de Dios es cuando una señorita, sin querer, queda embarazada. Ahora, sin querer porque le gustó el sexo, pero no quería quedar embarazada. Pero ahora se da cuenta que va a quedar embarazada. ¿Y qué pasa? Wow, ¿qué voy a hacer ahora? Y el varón, que usualmente se desaparece, es una muchacha cristiana, viene a Dios arrepentida, ¿y qué hace Dios? ¿La perdona? Por supuesto, porque la Biblia dice que si confesamos. Ahora, no está diciendo, ¿verdad? El Señor, perdóname por lo que hice. Tú sabes lo que hice, Señor, perdóname. No, Él dice, Señor, yo tuve relaciones sexuales y eso es pecado y ahora estoy embarazada. Eso es confesar. ¿Qué hace Dios? Te perdona. Y además dice que no solo te perdona, ¿qué hace? Te limpia. Y esto de limpia es como si no lo hubieras hecho. Porque cuando mi camiseta, mi playera se ensucia y la meto a la lavadora y la saco, ya no tiene tierra. Pero no te desembaraza, que eso es lo que la mayoría quisiera. ¿Sabes qué es eso? Consecuencia. Dios te sigue amando, no cambia su amor para contigo. Dios te ha perdonado. Ay, sí, pero si me hubiera perdonado ya no hubiera nacido, ¿verdad? Ya van 7 meses y yo estoy esperando que se va a desaparecer. No, es consecuencia. Entonces, cuando demandan razón de la fe que tenemos, si es consecuencia de mi pecado, tienes que ser honesto, tienes que ser honesta y decir, he pecado contra mi Dios y por eso estoy sufriendo las consecuencias. Pero si sabes bien que no es absolutamente nada, que es algo fuera completamente de tu control y estás padeciendo, muchas veces no entendemos por qué, pero puedo decir, mi Dios está permitiendo esto para hacer de mí una mejor mujer, un mejor hombre. Si Dios sabe exactamente lo que Él necesita, lo que tú necesitas para hacerte mejor persona, y a veces eso duele. Duele. Porque cuando vienen las pruebas a tu vida, Dios nunca va a mandar algo que tú no puedes resistir. Porque Dios te conoce. Y por eso dice que dará juntamente con la tentación que la salida. Ay, no pude, caí. Si usted hubiera estado ahí, hermano, usted también cae. Porque era bien difícil. El problema es que el pecado es tan bonito, porque hay pecados muy bonitos, que no queremos buscar la salida. Una de las cosas que me gusta mucho de los Estados Unidos es que usted entra a un edificio y si no sabe salir, no se preocupe, lo único que tiene que hacer es levantar su vista y ver las señales que dice exit, exit. No es éxito, es salida. Y sigue eso y va a poder salir. Cuando viene la tentación, eso es lo que nos toca, buscar la salida. Dios permite ciertas cosas, Él va a probarnos porque quiere hacernos mejor. Entonces, cuando demanden
el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debe ser honesto. Y no solo tiene que ver con el conocimiento. Recuerda el contexto. Estos hermanos están sufriendo. Estos hermanos no les está yendo bien. Estos hermanos están bien angustiados. Les está yendo mal, pudiéramos decir. Qué interesante pudiera haber sido preguntar a José cuando estaba pasando por lo que estaba pasando. La Biblia no menciona queja alguna de José. Posiblemente se quejó. Posiblemente se sintió mal muchas veces. Pero es interesante que Dios escoge no escribir eso. Daniel también. Obediencia a Dios. Estos hombres presentaron defensa ante aquellos que estuvieron enfrente de ellos con su actitud, no solo con el conocimiento, pero con lo que creían. Domingo en la noche, lunes en la mañana, martes y miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ya pasó una semana y viene otra. Va a haber gente que va a demandar razón de por qué crees como crees. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Déjeme explicarle lo que aprendí en el campamento. Espérese un momento. Deja que Dios lo haga. Prepárate. Repasa, regresa a tu casa y repasa las cosas que aprendiste aquí. Dios las va a usar en una forma increíble. Y si Dios nos permite volvernos a ver, vamos a oír las grandes cosas que Dios ha hecho. Porque todo lo que estamos haciendo aquí no es en vano. Pero recuerda, solo aquellos que demandan razón. No es que te pares en un parque. Déjenme decirles por qué creo lo que yo creo. La gran mayoría no te va a prestar atención. Porque el que demanda razón de la fe que tienes es porque quiere oír. No necesariamente es que va a creer. Pero si demanda la razón de lo que tú crees, es porque está dispuesto a escuchar. Y si dice, no quiero escuchar, un momentito, siéntese, porque usted me preguntó. Así que ahora se me sienta y me va a tocar a mí. Estaba como gerente de crédito en la compañía Volkswagen en Costa Rica. Y mi compañero en la contabilidad era un tipo muy, pero muy religioso. Pero parrandero como él solo, mujeriego como él solo, pero muy religioso. En la Semana Santa ni salía de la casa. Venía de una familia de 11. Conocí también a otro de sus hermanos, una de mis hermanas conoció a una de sus hermanas, así que conocíamos a la familia, súper católicos ellos, una buena gente de buenas costumbres. Siempre me estaba diciendo qué hacer y me ofrecía esto, me ofrecía el otro y me decía, oye Marco, pero Dios no te dio a ti el sexo para que se pudra, es para que lo uses. Así me decía. Le dije, en el tiempo de Dios. Y recuerdo que una vez entra a mi oficina y se sienta en el escritorio, ni siquiera en la silla, sino que en el escritorio, y empieza a hacerme unas cuantas preguntas y después me dice, Marco, pero es que Castro, solo allá me decían Castro, dice, Castro, pero es que hombres como vos hay pocos. Le dije, no. Y empecé a hablarle. Por media hora ese tipo no me habló nada, cuando antes siempre no me dejaba hablar. Y escuchó. Para serles franco, yo no recuerdo todo lo que le dije, pero yo pude ver la convicción de Dios en él, porque no era Marco Castro, Dios usándome como instrumento para hablar a este hombre. No se convirtió a Cristo. No sé dónde está ahora, pero Dios me dio una oportunidad de poder presentar una defensa en una forma simple, y de muchas de las cosas que le dije ni me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo muy bien fue la atención que este tipo me dio. Era como que Dios le había agarrado la boca, se la cerró, le abrió todos los oídos y los ojos, y tuvo que oír todo
lo que Dios quería que yo le dijese. De ahí en adelante, este hombre solo tenía respeto para su servidor. Eso es lo que Dios hace, porque yo no soy nada extraordinario, ninguno de nosotros, pero en Cristo lo somos. Y eso es lo único que nos toca. Demandó razón y le llovió. ¿Qué tengo que hacer? Estar preparado. Debo estar listo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Porque van a venir esas oportunidades. Van a venir constantemente. Y a veces vamos a estar sumamente cansados y hambrientos. Me dijeron que hoy no hay cena, así que puedo seguir. La mejor defensa de la palabra de Dios es el hecho de que tú vives lo que dices que crees. Es la mejor defensa, porque nadie te podrá decir, pero ¿no que eres cristiano? Pues si yo conozco, alguna vez han testificado a alguien y te dice, pero si yo conozco a este que eran cristianos o que estaban ahí, mire la vida que llevan. Como he dicho muchas veces, la mejor herramienta del diablo es un cristiano desobediente, es un cristiano carnal. Pero ahora tú y yo estamos en una oportunidad que Dios nos está dando de prepararnos para presentar defensa. Y le voy a decir algo, si empezamos a hacer eso, los resultados van a ser increíbles, porque estamos en un mundo que está demandando eso. Están cansados de escuchar la predicación. Quieren ver la realidad de ese Cristo que decimos que creemos. Quieren verlo en acción, que cuando esa persona me ofende, no me enfurezco, que cuando me hacen el mal, yo busco el bien. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Estamos preparándonos porque el Señor viene. Y si viene o no ha venido, tendrás muchas oportunidades para presentar defensa. Dice claramente, se me perdió el versículo, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad preparados, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y hemos recibido bastante ahorita para poder responder con mucha autoridad de la razón por la cual creemos. Pero deja que Dios lo use. Prepárate, porque lo que Dios desea es que seamos defensores de la verdad, guardianes de la verdad. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, oh Dios, por la bendición que nos das durante este campamento, de prepararnos en una forma tan increíble y poder con confianza estar seguros que podemos presentar defensa de por qué creemos en ti, defensa de por qué vivimos como vivimos, defensa de por qué reaccionamos ante las injusticias de este mundo, defensa ante aquellos que manden un razonamiento de por qué. Es que yo creo en ti, es que yo creo en tu Hijo. Dios, tú conoces a cada joven aquí. Hay quienes están aquí que no tienen mucho interés, solo tú puedes obrar en ellos. Hay aquellos que están emocionados de ver que ahora conocen un poco más de ti. Y otros ahora aprendemos más. Pero sea lo que sea, queremos ser usados por ti. Que cuando esa defensa sea demandada de nosotros, podamos confiar en ti, que tú nos vas a controlar y usar todo el conocimiento que nos estás dando para que estas personas que nos oigan no tengan excusa alguna de ni siquiera responder. Sé que el lunes al regresar a nuestros hogares seremos tentados
probados. Martes, miércoles, y entre más pasan los días, tendremos la tendencia de olvidar mucho de lo que hemos aprendido aquí. Oh Dios, que eso no sea así. Llévanos a repasar y danos esas oportunidades de poder estar firme ante todo aquel que demande razón de esta fe increíble que tenemos. Gracias, oh Padre Celestial. Bendice el resto de esta noche, porque te pido todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.